Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Un bote está siendo jalado hacia un muelle por una cuerda atada a la proa del bote y que pasa por una polea en el muelle que está 1 metro más alta que la proa del bote. Si la cuerda es jalada a razón de 1 metro por segundo, entonces nos preguntan con qué rapidez está aproximándose el bote al muelle cuando el bote está a 8 metros del muelle. Muy bien, entonces de nuevo vamos a hacer un diagrama matemático. Supongamos que aquí está el bote, esta es la altura del muelle, esta cuerda la están jalando y vamos a introducir entonces dos funciones. L de t es la longitud de la cuerda en el instante t, longitud de la cuerda en el instante t, ¿cierto? En el momento t, digamos que en t igual a 0 empiezan a jalar el bote, y d de t es la distancia a la cual está el bote del muelle, distancia del bote al muelle. Muy bien, entonces, como en los problemas anteriores, uno tiene una serie de información de una función y quiere hallar información sobre la otra función. Entonces nos dicen que lo están jalando a razón de 1 metro por segundo. Entonces, ¿cómo se traduce esa hipótesis? ¿Cómo se traduce la hipótesis de que lo están jalando, piensen un momento, a razón de 1 metro por segundo? Bueno, pues esa hipótesis nos dice cuál es la velocidad a la que está cambiando la longitud de la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces esa hipótesis nos dice que la derivada de L con respecto a t es 1 metro por segundo, esto en todo instante t. Podría ser otra función distinta, claro. Podría ser que, por ejemplo, lo estuvieran jalando a razón de L de t igual a t al cuadrado. Pues podría ser perfectamente, pero eso es lo que nos dice. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Hallar. Entonces nos piden hallar a qué velocidad se está acercando el bote al muelle en un momento dado. Entonces nos piden hallar a qué velocidad, es decir, cómo está cambiando de prima en t en el instante t igual a t0, en un cierto instante t0, en donde en ese instante sabemos que está a 8 metros del muelle. Entonces en el instante t0, cuando ocurre que el bote está a 8 metros del muelle. Es decir, cuando t en t0, la distancia en t0, en ese instante que no conocemos y no vamos a intentar conocer, esa distancia es 8. Entonces ya tenemos todo. Entonces tenemos hallar la derivada de prima de t, es lo que nos están en el instante t igual a 0. Sabiendo que en todo instante la derivada de L es 1 metro por segundo y este t0 tiene la particularidad de que el bote en este momento, digamos si ponemos aquí, tomamos una foto en t igual a t0, pues en ese momento entonces esta distancia son 8 metros. Bueno, entonces de nuevo, ¿cuál es la relación fundamental entre las dos funciones? Pues la relación fundamental es nuevamente el teorema de Pitágoras, que sería 1 al cuadrado, este cateto al cuadrado, más esta distancia al cuadrado, d de t al cuadrado, es igual a L de t al cuadrado. Entonces, la segunda parte es que derivamos ambos lados de la ecuación. La derivada de 1 es 0. La derivada de d2, regla de la cadena, es 2d de prima de t. Y la derivada de L2 es 2L por L' de t. Muy bien, entonces tenemos ya esta relación entre las derivadas. Entonces vamos aquí a sustituir cada una de estas funciones que aparecen aquí. O sea, rescatemos aquí otra vez, tenemos 2 de t, escribámoslo nuevamente, d' de t, esto en todo instante t, es igual a 2 L de t por L' de t. Esto en todo instante t. Entonces, si esto es verdad en todo instante t, pues entonces, ¿qué pasa en t0? Hagamos t igual a t0, sustituyamos t por t0. Bueno, entonces tenemos toda la información. ¿Cuánto vale d en t0? Esto vale 8.
Entonces esto vale 2 por 8. Esto vale 2 por 8. ¿Cuánto vale d' en T0? Pues bueno, d' en T0 es precisamente lo que queremos hallar, ¿cierto? Esta es la incógnita, esto es lo que queremos hallar y necesitamos saber entonces de este lado tenemos cuánto vale L en T0, perdón, L' en T0. L' en T0 lo sabemos, la derivada está cambiando a razón de 1 metro por segundo, esto es 1, muy bien, y L en T0, esa distancia, bueno, no la conocemos, pero si esto es 1 y esto es 8, ¿cuánto es la hipotenusa? Ah, pues muy fácil, de aquí se saca de Pitágoras L al cuadrado en T0, volvemos a hallar, pues volvemos a usar la relación fundamental, ¿cierto? Que es esta hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado, 1 al cuadrado y esta distancia es 8 al cuadrado, 65. ¿De acuerdo? Entonces esto es 65, entonces L en T0 es la raíz cuadrada de 65. ¿Cierto? Esto es 8, esto es 1. Entonces queda 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64. Más 1 al cuadrado, 1. Queda 65, raíz de 65. Entonces L en T0, esto es 2 veces la raíz de 65. Muy bien, entonces podemos despejar esta ecuación, vamos a escribirla entonces, esto es 16 veces d' de T0, que es lo que queremos hallar, igual a 2 veces raíz de 65 por 1, ¿cierto? Que es L' en T0. Ah, muy bien, entonces de aquí deducimos que d' de T0, que es lo que queremos, es 2 veces raíz de 65 dividido 16. Lo que eso sea, no nos importa simplificar esa fracción. Lo que esto sea, 2 raíz de 65 sobre 16 es cómo está cambiando la distancia del bote. Muy bien, en este problema nos dicen que se descarga grava de una banda transportadora a razón de 30 pies cúbicos por minuto. Pongámoslo metros cúbicos por minuto. Y su grosor en granos es tal que se va formando una pila en forma de cono cuyo diámetro de base y altura son siempre iguales. Y nos preguntan con qué rapidez está aumentando la altura de la pila cuando tiene 10 metros de alto. Muy bien, entonces tenemos otro problema. Nos dicen que se descarga arena a través de una banda transportadora a razón de 30 metros cúbicos por minuto. Entonces la arena está cayendo a razón o la velocidad de caída de la cantidad de arena que está cayendo es igual a 30 metros cúbicos por minuto. Muy bien, eso es lo que la banda es capaz de aportar. Entonces, dice que el grosor de los granos, la forma y grosor de los granos, diría yo, es tal que se va formando una pila, ¿cierto? Este es digamos, el piso, entonces aquí se va amontonando la arena y va formando una pila cónica con una propiedad. Esta pila va creciendo, pero la propiedad que tiene la pila es que la base del cono es igual siempre a la altura. Entonces la arena cae de tal forma que se forma un cono, cuya base y altura es igual. Y altura es siempre igual. Muy bien, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, se va, a medida que va cayendo más y más arena, ¿cierto? Pues se va formando un conito que va creciendo en altura y va creciendo en la base, pero siempre manteniéndose, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estoy pintando lo que sería el cono unos minutos más tarde, después de haber pasado algunos minutos, pues bueno, la pila ha crecido en altura, pero también ha crecido, la base de la pila también ha crecido. Muy bien, entonces esos son los datos que nos dan. Entonces nos piden hallar con qué rapidez está creciendo la pila cuando tiene 10 metros de alto. Entonces la pregunta es, ¿con qué rapidez crece la pila cuando tiene 10 metros de alto? Cuando tiene
10 metros de alto. Bien, entonces vamos a formular de manera matemática todas las variables, vamos a ponerlas aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Muy bien, entonces tenemos esta información. Tenemos primero, entonces definamos dos funciones. Entonces definamos la función h de t, es la altura de la pila o del cono en el instante t. Hagamos r de t, ¿cierto? El radio de la pila o del montón pues de arena también en el instante t. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que nos están dando? Entonces, la hipótesis que nos dan entonces es que sabemos cómo está cambiando, cuánta arena está depositando la banda transportadora. Claro, la arena que deje aquí es el volumen el volumen del cono, ¿cierto? O sea, si esta cinta está tirando arena o depositando arena en este cono a razón de 30 metros cúbicos por minuto, entonces es porque el volumen de este cono está cambiando a razón de 30 metros cúbicos por minuto. Entonces hagamos una variable más, aquí debía haberlo escrito tal vez, B de T es el volumen de la pila en T, en el instante T. Estas son nuestras tres variables, el volumen de la pila, la altura de la pila y el radio de la pila. Entonces la hipótesis se traduce en que la derivada en el instante T siempre es 30, ¿cierto? Es la razón a la cual está cambiando el volumen. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos piden hallar? Entonces nos piden ahora hallar cómo está cambiando la altura en un cierto instante. Entonces nos piden hallar h' de t, la derivada de la altura, cómo está cambiando la altura en el instante t igual a t0, un cierto instante, que tiene la propiedad cuando ocurre que la altura h de t0 es igual a 10 metros de alto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Con qué rapidez crece la pila en altura? Es en altura, cuando tiene 10 metros de alto. Muy bien, entonces tenemos todo. Entonces nuevamente tenemos que relacionar las dos funciones, conocemos la derivada de una y de la otra. Entonces la relación fundamental, en este caso, es cómo se relaciona el volumen del cono con su radio. Entonces el volumen del cono, ustedes consultan la fórmula, es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de un cono. Volumen es pi tercios R2 por H. Bueno, hay una hipótesis que tenemos que usar también. Nos están diciendo que la altura y el diámetro son iguales. Es decir, la otra hipótesis, voy a añadirla aquí, que nos están dando, es que el diámetro, o sea, 2 veces el radio, en cualquier instante t, es siempre igual a la altura, igual a h de t. Entonces podemos despejar r en términos de h. R es h de t sobre 2. Ahora, podríamos haber despejado h en términos de r, pero como en última nos interesa conocer es h', ¿cierto? Esto es lo que queremos, h' en el instante, entonces es más razonable trabajar con h que con r. Muy bien, entonces volvamos aquí, en la relación fundamental, vamos a sustituir, entonces b de t es pi tercios por r al cuadrado. Bueno, aquí tenemos r, aquí tenemos esta relación para r, ¿de acuerdo? R es h medios, entonces es h sobre 2 al cuadrado, que queda h2 sobre 2 al cuadrado, o sea, h2 sobre 4 por h. Entonces nos queda que el volumen en términos de la altura para este cono particular es, este denominador es 12, queda pi sobre 12, y queda h al cuadrado por h, queda h al cubo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta formulita, volumen igual a pi sobre 12 por h al cubo. Entonces ahora vamos a derivar a ambos lados. Entonces derivando a ambos lados, la derivada de b es b' de t
la derivada de este término de la derecha sería pi sobre 12, la constante, por la derivada de h al cubo. La derivada de h al cubo es 3h al cuadrado por h'. Regla de la cadena, infinitamente lo hemos hecho. Entonces ahora sí vamos a sustituir todas las variables aquí en esta ecuación. Pues esta, b de t, b' de t. Bueno, esto es verdad en cualquier instante t, entonces en particular es verdad en t0, el razonamiento típico que hemos hecho a lo largo de estas dos clases. ¿Cuánto es la derivada en b0? La derivada en todo t es 30, pues en particular en t0 pues es 30 también. Queda pi sobre 12 aquí, por 3. Aquí queda h al cuadrado. ¿Cuánto nos dicen que es h de t0? H de t0, esta es una hipótesis, nos lo están dando. H de t0 es 10, aquí está. La hipótesis, h de t0 es 10. Entonces queda 10 al cuadrado de 100. Y aquí me queda h' de t0, que es precisamente lo que queremos hallar, ¿cierto? O sea, todo esto es conocido, menos este término, que es el término que queremos hallar, obviamente. Entonces lo despejamos. Entonces aquí queda esta ecuación, escribámosla un poquito más simplificada, queda 30 igual a pi por 300 sobre 12 por h' de t0. Entonces podemos pasar a dividir este 300, queda h' de t0 igual a 30 por 12, pasando a multiplicar este a la izquierda y pasando a dividir pi sobre 300, queda pi por 300, cancelamos un 0 y un 0, aquí tenemos, podemos cancelar un poquito de este término, queda pi sobre 30 aquí la dividamos, por ejemplo, sí. Entonces aquí queda 3 sobre, mejor dicho, queda 12. Aquí este 3 dividido 30 es 10 sobre 10 pi, o sea, queda 6 sobre 5 pi. Y esto está cambiando a razón de metro por minuto. Metros por minuto, la unidad de tiempo era minutos, ¿de acuerdo? ¿Qué decía? La razón de cambio eran metros por minuto, entonces metros cúbicos por minuto para el volumen, luego para la altura sería metros por minuto, y esta es entonces la respuesta a este problema. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.